Estimadas y estimados estudiantes, a continuación veremos el capítulo 26 del libro de texto en el cual se cubre el tema sobre comportamiento animal. En primer lugar, debemos conocer el significado de la palabra o del término comportamiento. Comportamiento es cualquier actividad observable de un animal viviente. En realidad, el comportamiento son un tipo de manifestaciones complejas propias únicamente de los animales. Por ejemplo, cuando observamos una mariposa que vuela y se posa sobre una flor, el canto de las aves, un perro enterrando un hueso, los aullidos de los gatos cuando están en época de apareamiento, etc. Todo esto son ejemplos de comportamiento en los animales. También como vemos en la imagen, el lamer a sus crías, la madre lamiendo a sus crías también es otro tipo de comportamiento. En realidad el comportamiento está influenciado tanto por los genes como por el ambiente. No se puede hacer una separación exacta de uno y otro, sino que se dice que en general el comportamiento está influenciado tanto por los genes como por su ambiente o por el entorno. Al comportamiento influenciado por los genes se le conoce como comportamiento innato y es ese tipo de comportamiento que se lleva a cabo sin haber tenido una experiencia previa. Un ejemplo muy conocido de comportamiento innato es el que presentan los bebés recién nacidos, los cuales inmediatamente son capaces de succionar la leche en el pecho de sus madres sin ninguna experiencia previa. Otro ejemplo es algunos perros que tienen la costumbre de enterrar comida o huesos sin haberlo aprendido antes. También las vueltas en círculo y rascar el suelo antes de echarse un perro es un comportamiento innato que incluso se presenta en sus antepasados como son los lobos. Existe un ejemplo de comportamiento innato muy particular y es el de las aves conocidas como cucú. En este caso, las hembras cucú ponen los huevos en nidos ajenos, en los nidos de otras especies, y con esto logran que sus crías sean cuidados por padres adoptivos, pero padres adoptivos de forma involuntaria. Lo singular del caso es que una vez que el bebé cucú sale, rompe el cascarón, empieza a sacar a los otros huevos o incluso ya polluelos que se encuentran en el nido y que sí pertenecen a los dueños del nido, como lo podemos ver en la imagen. El polluelo recién salido empieza a tratar de botar los huevos que sí pertenecen al nido y quedar ellos. O sea, estos polluelos eliminan los huevos que pertenecen a los dueños del nido, por lo que de forma innata tienen ese comportamiento y terminan siendo criados por otros padres, por un tipo de padres adoptivos, como dije anteriormente, pero que son padres adoptivos de forma involuntaria. Esto es un tipo de comportamiento innato. El comportamiento animal está también influenciado, además de los genes, por el ambiente, tanto el ambiente o el entorno físico como las experiencias. El hecho, por ejemplo, de una raza de perro, por ejemplo, que tenga genéticamente predisposición hacia la agresividad, no significa que vaya a ser un animal inmanejable, fuertemente agresivo, sino que esta situación puede llegar a corregirse. Esto si es tratado adecuadamente en un ambiente con otro comportamiento, sin agresividad y en un ambiente equilibrado. Definitivamente el ambiente donde se desarrolla un animal puede afectar su comportamiento cuando sea adulto. El comportamiento animal también está influido por las experiencias que suceden en el ambiente y esto se da por medio del aprendizaje.
El aprendizaje en realidad es la capacidad para realizar cambios en el comportamiento con base en las experiencias. Una forma común de aprendizaje es la habituación. La habituación se define como una disminución en la respuesta ante un estímulo repetido. La capacidad de habituarse evita, por ejemplo, que un animal desperdicie energía y atención en estímulos que son irrelevantes, o sea que no le causarán ningún daño. Como por ejemplo una anémona, la cual retrae sus tentáculos la primera vez que es tocada por peces, algo ilustrativo en la imagen, pero gradualmente dejará de retraer sus tentáculos si los peces tocan repetidamente sin hacerle ningún daño. Eso es un comportamiento típico de habituación. La impronta es otro tipo de aprendizaje. La impronta es un aprendizaje rápido, se da en algunos animales durante su desarrollo juvenil y se da solo durante ese periodo que es crítico para el desarrollo del animal. La impronta se conoce más en aves. Por ejemplo, lo vemos en pollitos, como vemos en la imagen, una fila de pollitos siguiendo a un perro. Y también se dan patos en gansos. Y aquí lo que pasa es que ellos aprenden a seguir al animal o incluso a un objeto que encuentran con mayor frecuencia durante esa etapa crítica, juvenil y temprana de su desarrollo. En general, se dice que los diferentes comportamientos en animales se dan como respuesta a un estímulo particular y muchos animales pueden aprender a asociar, por ejemplo, un comportamiento con un estímulo diferente. Esto lo demostró el fisiólogo ruso Iván Pavlov, muy conocido por sus experimentos con perros y que dieron lugar a lo que hoy día se conoce como condicionamiento clásico. Pavlov, como parte de sus experimentos, hacía sonar una campana justo antes de darle la comida al perro, y esto lo hacía para medir la producción de saliva en el hocico del perro. Pavlov descubrió que una vez que los perros eran entrenados para asociar el sonido de la campana con la comida, producían saliva aunque no estuviese presente la comida. Y con este experimento él demostró que la respuesta fisiológica de los perros mediante la salivación se había asociado al estímulo del sonido de la campana. En el caso del aprendizaje mediante ensayo y error, esta es una de las formas más complejas de aprendizaje. Muchos animales se enfrentan de forma natural con castigos y recompensas y aprenden entonces a modificar sus comportamientos en respuesta a esto. Un ejemplo es el de la ilustración que fue tomada del libro de texto donde un sapo hambriento tratará de comerse una abeja, pero esta abeja le inserta el aguijón en la lengua y con esta experiencia el sapo no tratará más de atrapar ese tipo de individuos. Incluso no tratará de comerse a otras que se parezcan a ella. En ocasiones, el aprendizaje por ensayo y error se conoce como condicionamiento operante. El condicionamiento operante es cuando el aprendizaje es resultado de un entrenamiento en un laboratorio. En este caso, el animal aprende a realizar un comportamiento como por ejemplo pinchar un botón o bajar una palanca para recibir una recompensa o bien para evitar un castigo. Este tipo de condicionamiento se asocia a los estudios llevados a cabo por el psicólogo estadounidense B. F. Skinner, quien diseñó la caja de Skinner, donde se coloca un animal y se le permite entrenarse por sí mismo.
En la caja de Skinner se coloca una rata, como vemos en la ilustración, y se pone en una palanca que al bajar la palanca el animal va a recibir una recompensa, pero si baja otro tipo de botón va a recibir un castigo. Entonces el animal a través del tiempo va a aprender solamente a estar bajando la palanca, con lo cual recibe la recompensa del alimento. Esto es el ejemplo típico de condicionamiento operante. El condicionamiento operante también es utilizado para entrenar animales para ejecutar tareas complejas. Un ejemplo muy interesante es el de las taltuzas gigantes de Gambia, que estas taltuzas han sido entrenadas para detectar minas que se encuentran enterradas y que son un peligro para la población. Y a cambio de ello, las taltuzas reciben bananos o maní como recompensa. Cuando encuentran una mina, las taltuzas escarban en el suelo y inmediatamente a cambio de ello se le brinda la recompensa. Mediante el aprendizaje social, los animales pueden aprender también cuáles alimentos pueden comer, dónde hallar alimento, cómo evitar a los depredadores, entre otros. En animales, por ejemplo, que usan herramientas, tal como vemos en la fotografía de un mono utilizando una piedra para romper un fruto o una nuez, este, la información de cómo usar esas herramientas generalmente se obtiene al observar a otros miembros de su especie usándolas. O sea, él observó a otros miembros de su grupo social posiblemente haciendo esta misma actividad. En el caso de la intuición significa resolver problemas sin ensayo y error. Y este tipo de resolución de problemas se conoce como aprendizaje intuitivo. Una especie que se caracteriza por resolver problemas sin experiencia previa es los cuervos de Nueva Caledonia, que es el que vemos en la fotografía. En el experimento se colocó alimento que flotaba en el fondo de un tubo vertical transparente al cual se le colocó la mitad de agua. El cuervo lo que hizo fue ir dejando caer objetos en el tubo de manera que el nivel de agua subiera y dejara el alimento al alcance. Lo más impresionante es que dejó caer objetos pesados que se podían hundir y así dejaba flotar el alimento en la superficie y de esta manera podía capturarlo con el pico. Los animales también compiten por recursos. Los recursos tales como alimento, espacio, parejas sexuales, etc., lleva a un concurso por la sobrevivencia y la reproducción. El comportamiento agresivo ayuda a asegurar los recursos y una de las manifestaciones de la competencia por recursos es la agresión. Es el tipo de agresión o un tipo de combate físico entre miembros de la misma especie. Pero hay un problema. Si se dan agresiones fuertes, la pelea puede eliminar incluso al animal victorioso y esto no logrará dejar descendencia. De allí que la selección natural haya favorecido la evolución de despliegues simbólicos, no de agresiones y muertes, sino de despliegues simbólicos o de rituales para resolver los conflictos. De esta manera, las peleas terminan y las agresiones terminarían sin daños físicos entre los miembros de la misma especie. Cuando los animales viven en grupos sociales, se pueden formar lo que se conoce como jerarquías de dominio. Aquí cada animal establece un rango que determina un acceso a los recursos. En el momento que un animal aprende su posición dentro de la jerarquía, las disputas disminuyen y los individuos dominantes obtienen mayor acceso a los alimentos, al espacio y a las parejas sexuales.
Es muy común que a este tipo de individuos dominantes también se les conozca como individuos alfa. En muchas especies animales, la competencia por recursos se convierte en un fenómeno conocido como territorialidad. En este caso, se defiende un área o territorio donde se encuentran ubicados recursos importantes. Generalmente los territorios son defendidos por machos de forma individual, pero también pueden darse casos donde el territorio es defendido por hembras individuales. También pueden ser defendidos por parejas, por familias o bien por grupos sociales más grandes. En la fotografía vemos el ejemplo de un pájaro carpintero, el cual mantiene el tronco de árbol con bellotas almacenadas y protege este territorio y lo defenderá en todo momento. Ahora veremos los tipos de comportamiento de los animales cuando se aparean. En este caso, la selección sexual favoreció los comportamientos que ayudan a los animales a competir por el acceso a parejas sexuales y que les ayudan a elegir las parejas adecuadas. La mayoría de las veces los machos experimentan una fuerte selección por rasgos que le ayudan a competir. Los machos con frecuencia deben pelear para poder aparearse. De igual forma, los machos compiten no exactamente por el acceso a las hembras, sino por la posesión hasta de un territorio que les servirá eventualmente para atraer hembras. Las hembras seleccionarán los territorios de calidad, de gran tamaño, con comida abundante, etc. Existe otro tipo de comportamiento que es cuando los machos ofrecen principalmente alimentos a las hembras, lo que se les dice regalos nupciales. Existen algunos insectos, incluso aves, que se aparean solo con machos que les ofrezcan insectos muertos, preferiblemente de gran tamaño. Existen también muchas especies de animales donde es común que tanto machos como hembras copulen con muchas parejas. En el caso de que hayan hembras con múltiples parejas, un macho puede cuidar por varios días o incluso semanas a la hembra después de la copulación para evitar que se aparee con otros machos. Con este comportamiento, el macho se asegura que sean sus espermatozoides los que fecunden los óvulos de la hembra. Se puede dar el caso como el que se presenta en la fotografía donde el macho viaja sobre la espalda de la hembra, casi que literalmente para cuidarla que no copule con otros machos. Ahora, es importante saber cómo se comunican los animales. Primero veremos qué comunicación es la producción de una señal por un organismo que hace que otro organismo modifique su comportamiento. La mayoría de animales se comunican principalmente con miembros de su misma especie. La comunicación visual está presente en animales con ojos bien desarrollados. La comunicación visual es la más eficiente pero a corta distancia y puede involucrar señales tanto pasivas como activas. Un ejemplo de señales pasivas, señales visuales pasivas son los mandriles hembra, que cuando se encuentran sexualmente receptivas, la parte trasera se hincha y toma una coloración brillante, lo cual es un indicativo para los machos de que la hembra se encuentra en etapa de celo. Por su parte, las señales visuales activas son movimientos o bien posturas que transmiten un mensaje. En la fotografía vemos un perro mostrando agresividad posiblemente hacia otro perro. El mostrar sus poderosos colmillos, erizar parte del pelo de su espalda es una señal visual activa.
Las señales visuales que vimos este, antes generalmente no son efectivas cuando la vegetación es densa, tampoco en la oscuridad, son un tipo de comunicación de corto alcance, mientras que la comunicación mediante sonidos es eficaz a grandes distancias. Incluso puede transmitirse casi que instantáneamente, puede transmitirse a través de la oscuridad, a través de bosques densos y a través del agua. Un ejemplo son los cantos de las ballenas jorobadas, que se pueden escuchar incluso a cientos de kilómetros de distancia. Un aspecto muy interesante en cuanto a la comunicación por sonido es que algunos animales pueden comunicar mensajes diferentes variando el patrón, el volumen y el tono del sonido. Con ellos pueden indicar, por ejemplo, a miembros de su misma especie sobre la presencia de depredadores. Pueden ser sonidos para atraer parejas sexuales, pueden ser sonidos para avisar sobre la presencia de posibles presas, etc. Existen también los mensajes químicos, que a diferencia de las señales visuales y de las señales por medio de sonidos que pueden atraer depredadores, los mensajes químicos o feromonas generalmente no son detectados por otros animales y persisten por mucho tiempo. Además pueden viajar muy lejos en el aire o en el agua, por lo tanto también son efectivas a larga distancia. Pero las feromonas tienen el inconveniente que el animal debe sintetizar sustancias diferentes para cada mensaje, o sea, sustancias diferentes para mensajes diferentes, por lo que solamente pueden dar mensajes sencillos en menor cantidad y menor complejidad. Otro tipo de comunicación es mediante el contacto físico. Este se da en animales que están muy próximos entre sí. Es muy común en grupos sociales, pero también puede darse en especies no sociales. Por ejemplo, cuando entran en contacto durante el cortejo o durante las peleas por pareja. La comunicación en los animales ayuda a resolver conflictos, para parearse, para encontrar alimento, para advertir sobre depredadores, entre otros. Como parte de los despliegues agresivos, los animales pueden mostrar armas como garras, colmillos y algunas veces se hacen ver de mayor tamaño. Con frecuencia, algunos animales erizan su pelaje, elevan las alas, sus orejas, sus aletas, y muchas veces esas señales visuales pueden ir acompañadas por sonidos como rugidos, aullidos, gruñidos, etc. Estas fotografías nos muestran un pez macho de la especie Neoclinus blanchardi que, para comunicar un comportamiento agresivo, eleva sus aletas, bate las agallas y abre espectacularmente sus mandíbulas, lo cual lo hace ver muy diferente con relación a cuando no está en una posición agresiva, tal como se ve en la foto del lado izquierdo. Del lado derecho se ve un animal muy diferente y de mayor tamaño con relación a su posición cuando está sin mostrar agresividad. Un aspecto muy importante es que los animales antes de aparearse deben demostrar que son miembros de la misma especie, que son del sexo opuesto y que se encuentran en etapa reproductiva o que están sexualmente receptivos. La mayoría de las veces el macho debe demostrar sus cualidades antes de que la hembra lo acepte como su pareja. En muchos casos, los animales utilizan sonidos que indican su sexo y su especie. Este comportamiento es bastante común en aves que con el canto ellos logran comunicar cuál es su sexo, cuál es y que si está en una etapa sexualmente receptiva.
Muchas especies de animales usan las exhibiciones de tipo visual para cortejar a las hembras. Como vemos en la fotografía de la izquierda, las aves conocidas como Tilonorrinco australiano construyen un espacio donde sobresalen los objetos de color azul y esto es para atraer a las hembras. Por otra parte, en la foto del lado derecho podemos ver a las aves fragata, donde como parte de su cortejo los machos despliegan su garganta de un color rojo brillante y grande, y así la hembra puede seleccionar a los de mejor tamaño, mejor coloración, etcétera, ya que esto demuestra la calidad del macho. Durante la época de apareamiento, las feromonas juegan un papel fundamental en algunos animales. Un caso bastante interesante es el del macho de la polilla de la seda, que es el de la fotografía a la izquierda. Cuando las polillas de seda hembras están en periodo de apareamiento o que se encuentran sexualmente receptivas, liberan feromonas. Y estas feromonas pueden ser detectadas por los machos incluso hasta 5 kilómetros de distancia. Los machos poseen antenas enormes con receptores, como podemos ver en la fotografía, con receptores muy sensibles que le permiten detectar las feromonas y volar en contra del viento hasta encontrar y hasta localizar a la hembra. Otro ejemplo muy conocido es el de los perros. Cuando se encuentran, se olfatean principalmente cerca de la base de la cola, ya que ahí se encuentran las glándulas que transmiten información sobre el sexo y el interés de apareamiento de los diferentes individuos. Los animales también usan la comunicación para advertir sobre la presencia de depredadores en su entorno. Existen muchos ejemplos de este tipo de comportamiento. Uno de ellos es el de algunos monos que cuando están en el suelo y detectan a un depredador, hacen sonidos diferentes dependiendo del tipo de depredador. Si es por ejemplo un leopardo, el sonido emitido hace que los monos suban a los árboles inmediatamente. En el caso de tratarse de un águila o ave cazadora, los monos emiten un sonido diferente que hace que los demás monos miren hacia el suelo y busquen un refugio seguro. Los animales también utilizan la comunicación para advertir o informar sobre la presencia de alimento. Este es un tipo de comportamiento bastante común en animales que forman grupos sociales. Las termitas, por ejemplo, usan las feromonas cuando encuentran alguna fuente de alimento. Al encontrar esa fuente de alimento, ellas dejan un rastro de feromonas que va desde la fuente de alimento hasta el nido, lo cual permite que las demás termitas sigan el rastro y encuentren el alimento y de nuevo puedan regresar al nido. El tacto es otro medio de comunicación que permite establecer lazos entre animales que viven en grupos sociales. Por ejemplo, en los mamíferos que observamos en las imágenes, en el caso de los elefantes, cuando uno de ellos arrolla su trompa en la boca de un recién llegado, esto significa que le está dando la bienvenida a un individuo del grupo que posiblemente se había alejado por un tiempo. También las caricias con el hocico, como lamer a otros individuos del grupo social o estrecharse, también el acicalamiento, son manifestaciones que ayudan a establecer lazos sociales. Ahora veremos qué papel tienen los juegos en los animales. Es muy común observar animales jugando. Los animales pueden jugar solos, con los progenitores o incluso con otros animales. Una característica es que en la mayoría de los casos los animales juegan cuando son juveniles. Se dice que el juego en los animales parece carecer de alguna función inmediata. Sin embargo, el juego es común en individuos principalmente jóvenes, lo cual parece que en realidad
Son estas actividades las que ayudan a los individuos jóvenes a adquirir experiencia sobre comportamientos que usarán para defenderse de depredadores cuando sean adultos. También les servirá para el momento de cazar a una presa o bien para poder interactuar dentro de los grupos sociales. Los juegos en los animales incluyen peleas, huidas, persecuciones, patadas, mordiscos suaves. Sin embargo, algunos pueden llegar a lastimarse entre sí, pero no de forma grave en la mayoría de los casos. Los animales tienen la tendencia a formar grupos sociales. Los grupos sociales se encuentran principalmente en aves y mamíferos. También las hormigas, las abejas son animales sociales. También los lobos, los seres humanos también somos animales sociales. Este tipo de comportamiento puede tener ventajas importantes, pero a la vez puede presentar también desventajas. Entre las ventajas está que a nivel grupal hay mayor habilidad para detectar, para repeler y para confundir a los depredadores. También los grupos sociales aumentan la eficiencia en la caza, también en la habilidad para avistar recursos alimenticios, entre otros. Otra de las ventajas es que puede darse la división de trabajo dentro del grupo. También la ventaja de los grupos sociales es que aumenta la probabilidad de encontrar pareja. Sin embargo, entre las desventajas está la competencia por recursos dentro del grupo, principalmente por recursos limitados. Esto también es una desventaja del vivir en grupos sociales. También se encuentra el riesgo de infección por enfermedades contagiosas. Y en esto podemos dar el ejemplo de la pandemia por la que actualmente se encuentra el planeta entero y que por vivir en grupos densos, el nivel de contagio ha llegado a números muy grandes y por ende el número de muertes también. Esto es una desventaja. ¿Por qué? Porque hay riesgo de infección muy alto entre todos los miembros de los grupos sociales. Otra desventaja es que el riesgo de que otros miembros del grupo maten a la descendencia, esto para evitar competencia por jerarquías o simplemente por cuando los machos alfa no quieren tener individuos machos que vayan a traerle problemas al grupo social. También el andar en grupos sociales es un riesgo para ser detectado por los depredadores. La sociabilidad varía entre las diferentes especies de animales. Algunas especies de animales tienen un hábito de vida solitario. Otras especies forman grupos sociales poco organizados, como el caso de los rinocerontes, de los pumas, de los osos panda, los leopardos, entre otros. Estos animales generalmente andan solos, pero se juntan con miembros de su misma especie, principalmente durante la época de reproducción. También cuando la madre está criando a su descendencia. Otras especies de animales forman grupos sociales poco organizados. Un ejemplo de ellos son las parvadas de aves y los bancos de peces, entre otros. También se da la formación de grupos sociales más estructurados, donde se dan relaciones ya un poco más complejas. Un ejemplo de estos grupos sociales son los delfines del grupo nariz de botella, específicamente los machos de estos delfines que con frecuencia se agrupan de dos en dos o de tres en tres
y esto es para defender a las hembras en etapa reproductiva. Mientras que en otras especies el comportamiento social incluye división del trabajo. Tal es el caso de muchas abejas, de hormigas y de termitas. Un ejemplo muy conocido es el de las colmenas de abejas que producen miel. La colmena, como vemos la fotografía de la parte inferior derecha, está formada por una sola reina cuya función es producir huevecillos, producir la descendencia. Las abejas macho, conocidas como zánganos, solo sirven eh, para fecundar a la reina, sirven como parejas sexuales para la reina, pero mueren luego de aparearse. Y existen las hembras estériles o las abejas trabajadoras que se encargan de llevar el alimento a la reina y de alimentar a las larvas en desarrollo. Ellas también construyen las celdas hexagonales de cera donde la reina deposita los huevos. También se encargan de limpiar la colmena, así como de protegerla contra los intrusos. En este ejemplo de la división del trabajo en las colmenas de abejas productoras de miel, las abejas trabajadoras o hembras estériles pasan su vida trabajando duro, pero no se reproducen. A este tipo de comportamiento se le puede llamar un tipo de comportamiento altruista, donde en este caso específico de las abejas trabajadoras se ve eliminado el proceso de reproducción para beneficio de otros miembros de la colmena. Este comportamiento altruista o de cooperación de las abejas trabajadoras reducen su capacidad a corto plazo, pero podrían aumentarlo a largo plazo. Este tipo de cooperación también puede favorecerse cuando otros miembros del grupo social son parientes cercanos a los individuos altruistas y al ser parientes cercanos comparten alelos o comparten información genética. Por lo tanto, los individuos con comportamientos altruistas pueden promover la sobrevivencia de sus propios alelos por medio de comportamientos que aumentan la sobrevivencia de sus parientes cercanos. Este tipo de fenómeno se conoce como selección de linaje, que en el caso de las abejas trabajadoras a largo plazo se producirán más abejas trabajadoras genéticamente similares unas de otras. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, acudan al foro de dudas que se encuentra en la plataforma o bien utilicen el espacio de la videotutoría que les brinda la Cátedra de Biología.